Cristo en esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa de Dios en esta noche, en este servicio más de aquí de la iglesia de Buenavista. También a los que nos siguen por el canal de YouTube, sean bienvenidos en esta noche. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Bueno, como saben, mi esposa tiene un par de gatitas, las cuales tuvieron crías. Y se dio la tarea junto con mi familia a repartirlas en hogares donde las tengan como mascotas y no solo como un animal doméstico que puede matar ratones. La semana pasada llegó una pareja ahí al negocio a pedir un gatito. De hecho no pidió uno, pidió dos de regalo, ya que habíamos colocado un letrero donde se decía que se regalaban gatos. Al preguntarle con qué fin quería este animal, la mujer nos respondió que tenía la intención de dejarlo en su terreno donde tenía una plaga de ratas y así tratar de acabar con ellas. Un animal solo, en un terreno, apenas con casi 2 meses de nacido, seguro que no iba a terminar con una plaga de ratas. Muy al contrario, quizás sería un alimento para esos roedores. Así que definitivamente le dijimos: ya no tenemos. ¿Por qué? Porque no lo quería tener como mascota. Simplemente lo quería para un uso o para un motivo. Esto me llevó a pensar cómo personas tienen animales y no los cuidan. Los dejan abandonados como si no les importara. Así como hay otros, también personas, que tienen animales como trofeos, como algo para presumir. Sobre todo las personas que de alguna manera tienen posibilidades económicas. Tienen animales presos en jaulas, llamados exóticos: víboras, búhos, águilas, halcones. Incluso animales como lobos, panteras, zorros, incluso hasta tigres. Y todos ellos enjaulados, lejos de su medio ambiente, de su hábitat natural, atrapados y encadenados para ser exhibidos entre las personas como trofeos. Entonces, atrapar animales en jaulas es una de las diversiones que tienen muchos seres humanos. Y mientras el ser humano se divierte viendo y teniendo animales enjaulados, hay un personaje llamado Diablo, que él se divierte enjaulando a seres humanos, así como a cristianos. Yo quiero en esta noche predicarte un sermón como animales atrapados. Muchos hijos de Dios, antes de conocer de Jesucristo, éramos vulnerables a causa del pecado. Ese que estaba en nosotros y habitaba en nuestro corazón. Y eso nos tenía enjaulados. Quiero que me acompañes en esta noche al libro de Isaías, al capítulo 40, al versículo 28 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 28 en adelante. Como animales atrapados. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar por esta palabra en esta noche. Cierra tus ojos, allá tu rostro. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos la unción de tu presencia bajo tu Espíritu Santo, trayendo entendimiento y dirección bajo este sermón. Yo te pido que uses mi vida únicamente como conducto para poder predicar lo que tú nos quieres enseñar, trayendo dirección, trayendo destino, Señor, a cada corazón y a cada alma. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero traer mi primer punto en esta noche. Nuestro pasado sin Cristo fue un pasado enjaulado. Recuerdo las condiciones en las que llegué a los pies de Cristo. Estaba completamente destruido por dentro. Tenía poco que había muerto mi mamá. Y mi relación con mi esposa no era nada buena.
Y eso sumaba yo el hecho que era muy amiguero y tenía un problema muy fuerte con el alcohol. Hasta el día de hoy tengo muy presente la vida que tenía antes de conocer de Cristo. Desde mi niñez, adolescencia y mi vida adulta, porque cuando yo llegué a los caminos de Dios ya contaba con casi 40 años de edad y tenía muchas ataduras y esclavitudes que habían dentro de mí. Las cadenas, las jaulas en las que el diablo me había tenido desde muy corta edad. Muy niño ya estaba yo cargando con cosas que para mi edad no eran nada buenas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, dice la palabra de Dios: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Juan 10:10 dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es por eso que nos fue tan mal antes de ser cristianos. Quizá hubo un tiempo donde fuimos tan indiferentes a las cosas de Dios, inclusive hasta nos burlábamos de los cristianos y los menospreciábamos, creyendo que eran poca cosa, y nuestras cadenas en el pecado estaban bastante sólidas. Ese sufrimiento nos llevó en algún momento a clamar por Dios. Así fue como sucedió en mi vida. Ya no aguantaba esa vida y decidí venir a arrodillarme y pedirle a Dios que me ayudara. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que nuestro pasado sin Dios está lleno de diferentes jaulas, cadenas, en las cuales no podíamos salir aun cuando le hacíamos la lucha. Sí, luchábamos de muchas formas, pero no podíamos por esos vicios, miedos, esas ataduras sexuales que teníamos, enfermedades, celos, envidias, rebeliones, deslealtades, odios, venganzas, pereza, desaliento, tristeza, avaricia, codicia, mentira, ira, deshonestidad, pobreza, miseria, mal carácter, amargura. ¿Cuántas cosas más podríamos haber tenido como jaulas en nuestra vida, manteniéndonos presos? Eran muchas las que yo cargaba, eran muchas las que me tenían atado y no me dejaban poder ser libre. Satanás está dedicado a enjaular a los seres humanos. Él vive para eso, y así nos tenía a muchos de nosotros. ¿Puedes recordar las jaulas donde el diablo te tenía bien atrapado? ¿Cuánto daño recibimos a causa de esa jaula? ¿Cuánto sufrimiento y fracaso tuvimos a causa de estar sometidos en ese lugar? Pero un día clamamos a Dios, y Él trajo la llave que nos dio libertad por medio de su Hijo Jesucristo. El sacrificio que hizo en la cruz nos liberó. ¿Cuántos entienden eso? Nos sacó de las jaulas donde el diablo nos tenía atrapados. Él fue la llave que abrió esa jaula. Él fue la llave que nos dio esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocimos a Cristo y se rompieron muchas cadenas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que puedo recordar cuando me salvé es que cuando oraron por mí, literal se cayó un gran peso de encima. Ese peso que venía yo cargando en los hombros y que me sentía yo oprimido por él. Me sentí distinto. De esa manera me sentí ligero de cómo me encontraba yo antes. Ahora entiendo que eran las cadenas con las que Satanás me tenía amarrado.
y no podía soltarme porque entre más tiempo pasaba sin Jesús, más jaulas y cadenas amarraban mi vida. ¿Sí? Esas jaulas y cadenas que mataban al pecado y a la destrucción de mi vida y de paso de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Porque cuando tú eres padre de familia, cuando eres hombre y la cabeza en el hogar, mira, no te destruyes nada más tú, destruyes a todos los que están junto contigo. A la gente que amas, la destruyes con las cadenas y los vicios y las jaulas en donde estás atrapado. En el libro de los Salmos, en el capítulo 103, en el versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida. Él me rescató de ese hoyo y puede rescatar tu vida también. Ahora estoy sirviendo a Dios por gratitud y también por las bendiciones que eso tiene, porque sé bien que Dios bendice al que trabaja y obra su obra. Así que mi pasado sin Cristo fue un pasado enjaulado como animal. Sí, así como los animales de zoológico. Y con esto quiero entrar a mi punto número 2, porque el diablo te quiere ver tras las rejas. Mi punto número 2 lo titulamos: hay un diablo real que no se detiene y quiere seguir viéndonos enjaulados en la vida. Tengo más de 10 años de ser cristiano y me sigo dando cuenta cómo ese personaje no se cansa de enjaular a más personas. Podemos tener toda una vida en las cosas de Dios y hasta el último día que estemos en la tierra, Él, con todo su infierno y sus demonios, va a pelear para enjaularnos, para que no despeguemos, y más ahora como hijos de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Porque como te lo he dicho, somos algo sustentable, algo sabroso para el enemigo, somos algo deseable para él. Nos quiere tener presos, nos quiere tener detenidos. Fui un mediocre en el pasado, un fracasado. Ahora busca que siga con esa misma actitud. Él va a pelear para que no sea un cristiano de éxito y que sea fructífero. En el versículo 31 de su texto, como muchos textos más, hablan del plan del Padre bueno. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Padre bueno. Y es el plan de nuestro Dios cuando nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Él nos tomó como hijos y el plan que tiene es darnos nuevas fuerzas para triunfar en la vida, porque el diablo nos había hecho pedazos, pero cuando Él nos salva, nos convierte en sus hijos y lo tomamos a Él como Padre y nos da nuevas fuerzas. Pero para que levantemos esas fuerzas como águilas las alas y despeguemos a grandes cosas. Hay un diablo que no se detiene. ¿Cuántos entienden eso? No se da por vencido y quiere regresarnos a las jaulas. Quiere atraparnos de nuevo. Quiere que muchos sigamos de esa misma manera, atrapados y sin la presencia de Dios en nuestra vida. No quiere que ninguno de nosotros levantemos las alas como las águilas. No quiere que hagamos un impacto en nuestras familias, con nuestros conocidos, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. No quiere eso. Él no quiere que impactemos una sociedad como tal. Él quiere que sigamos detenidos y enjaulados y encadenados. Él no quiere que seamos hijos de Dios con éxito, con bendiciones. Él quiere vernos mal. Él no quiere que seamos la luz de este mundo. ¿Cuántos entienden eso? No lo quiere. Él ya no está contento con esa iglesia pequeña, apartada, y que nadie la conozca. Él es feliz así. Ahí están los hermanos. Él no quiere que tengamos un avivamiento histórico aquí en Buenavista. Él no quiere que más gente llegue a este lugar, que más gente se convierta a las cosas de Dios, que más gente acepte a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. No quiere eso. Pero Dios quiere que seamos aquí una inspiración para más almas.
una influencia para más personas. Él quiere que nos vean hasta que les causemos lástima. Pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres que impactemos esta colonia, que impactemos estas calles, que impactemos a las familias que viven aquí alrededor. Debemos ser una inspiración y no una lástima para los demás. Llegué a los pies de Cristo y quizá daba lástima de la forma como me encontraba. Pero te puedo asegurar que hay cambios significativos en mi vida en esos momentos. Soy diferente. Soy una persona distinta completamente a la que era yo hace 8 años o un poco más. Porque estoy sirviendo con mi corazón a las cosas de Dios, a un Dios poderoso y un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quiere que vivamos una vida de impacto, una vida de influencia para todos los demás. La Biblia nos habla de una manera muy amplia de Satanás y de sus demonios. La Biblia tiene más de 1000 capítulos y en el tercero ya nos estaba hablando del diablo queriendo destruir a la primera pareja que Dios creó. Cuando leas toda la Biblia, vas a poder descubrir que Dios habla de una manera muy amplia acerca del enemigo, acerca de Satanás, de cómo está queriendo siempre hacerte daño. El apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Es un personaje que siempre está maquinando cómo destruirnos, cómo enjaularnos, cómo encadenarnos, cómo no permitir que seamos personas con influencia positiva para los demás. Él siempre quiere ver que seamos unos fracasados, unos mediocres. En primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Juan se une con estas declaraciones acerca de Satanás en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 12, dice: por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? El diablo viene con todo. ¿Sí? Porque sabe que tiene poco tiempo. Y nos va a hacer la vida difícil, porque él sabe que en algún momento va a estar encadenado en el infierno por toda la eternidad. Es por eso que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Desgraciadamente, tengo que decirte que el diablo tiene éxito con algunas mujeres y hombres de Dios. ¿Sí? Algunos cristianos, algunas personas que han permanecido ya en la iglesia por mucho tiempo, de repente el diablo llega y los empieza a convencer de que ya no deben de seguir en las cosas de Dios, que ya no deben de congregarse más en la iglesia. Y esto causa un efecto en ellos de desánimo, de duda. Empiezan a pensar si está bien o está mal que estén en este lugar. Pero es que no ha habido una entrega completa hacia Dios con todo el corazón. Siguen dudando, siguen tibios, y el diablo los ve como trapeador. Sí, así los usa. Y esta gente termina mal, acaba mal. Esa es una de las cosas que pasa cuando nosotros dejamos de creer en Dios, cuando dejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de confiar en Él. Acabamos mal, terminamos mal. Esa gente la podemos ver cuando se va de la iglesia y pasa el tiempo y la vemos y están mal, están pasando por situaciones muy difíciles que no tenían por qué pasar. Es que la gente no se convence de que este lugar no es un centro social,
de que este lugar no es un lugar para pasar el rato, de que no es un lugar para venir y escuchar simplemente un sermón. Este es un lugar para traer cambios muy significativos y muy profundos en la vida de cualquier persona. El ser diferente es completa y totalmente. Como lo dice, morir al viejo hombre y renacer como nueva criatura. Personas que quizá no les queda claro lo que es el diablo y sus demonios. Por eso vemos a cristianos enjaulados, y esa es la diferencia con aquellos que están entregados a Dios. La falta de visión, la ignorancia, la mediocridad, la indisciplina, el desorden, la carnalidad. Vienen a la iglesia, pero como decía, aún están encadenados en sus pecados. El diablo los tiene enjaulados en los apetitos de la carne. Algunos en el orgullo, creyéndose más que los demás. Otros no pueden dejar los vicios, la rebelión, las envidias, la ira, el mal carácter, la inestabilidad emocional en sus vidas, la avaricia, la codicia, todo tipo de actitudes malas que terminan, ¿por qué? Por llevarlos al mundo y apartarlos de la presencia de Dios, de las cosas de Dios, de la iglesia, del lugar en donde se congregaban. Esas actitudes son las que toman más fuerza que la convicción de querer agradar a Dios. Llegan a la iglesia, se sientan en una silla, se ven bien, pero por dentro están todavía enjaulados, encadenados. Inclusive algunos los tienen enjaulados en un buen trabajo, ganando bien y a gusto con lo que hacen. Dios los llama a servir, a trabajar en su obra, pero como están bendecidos en el trabajo, como están a gusto en el trabajo, no les interesa servir. Y ellos dicen, pues es que tengo que trabajar. ¿Y le dan qué? Más autoridad al trabajo, más prioridad al trabajo, más importancia al trabajo que a las cosas de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Porque están enjaulados en su trabajo, en ese amor a lo que hacen, ese amor al dinero, a lo que ganan, a los bienes materiales, y aún no han podido salir de ahí. La pregunta obligada en esta noche es: ¿cuáles son tus jaulas? ¿Cuáles son tus jaulas en estos momentos? ¿Puedes identificar con qué estás batallando? Estaba viendo una fotografía de un águila en una pequeña jaula. Sí, es un águila, pero está enjaulada. Tú eres un hijo de Dios, pero estás enjaulado. Estás en la iglesia, pero tienes jaulas todavía en tu vida. Cosas que no has dejado y no has podido dejar, aunque seas cristiano. Una cárcel sigue siendo cárcel, aunque los barrotes sean de oro. Sí, sigue siendo una cárcel, y esta causa un tremendo daño a las personas que se encuentran presos. Mira, las estadísticas nos dicen que el 80% de los presidiarios que salen libres de las cárceles no enderezan su vida. Salen a delinquir y a causar daño, porque no tuvieron un verdadero arrepentimiento de lo que hicieron. Simplemente estuvieron guardados por un tiempo, y cuando cumplieron la condena, salieron y volvieron a hacer lo mismo. Porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un sincero arrepentimiento a dejar eso que está mal. En Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 17 dice: y sus presos nunca abrió la cárcel. Y a sus presos nunca abrió la cárcel. Ese es el plan de Satanás, de que nunca dejes las jaulas. Él va a pelear, aun cuando tú vengas a la iglesia, va a buscar todas las formas posibles para tenerte enjaulado. ¿Cuántos entienden eso? En algo que no te deja despegar y abrir las alas como las águilas para volar y tener éxito. Pero hay un diablo que va a pelear con todo para que no lo consigamos, para que no puedas despegar, para que no puedas ser libre. ¿Sabes? Hay algo muy malo en las jaulas. Y eso es que se acostumbra. El animal está enjaulado. Se acostumbra a estar ahí. Mira, hace tiempo yo recuerdo que un pequeño lorito que le regalaron a mi hermana, desde muy pequeñito estuvo con ella. Y creció y se volvió un animal precioso. Y en algún momento, por algún descuido, salió.
Pero ¿qué crees? Que este animal no tenía las alas cortadas, las tenía completamente normales, pero no sabía volar. No sabía o no se acordaba de cómo volar. Así que como que aleteó y lo más que pudo llegar fue a un pequeño árbol que teníamos ahí junto a la casa. Así que este animal se había acostumbrado a estar enjaulado. Y fue muy fácil poderlo volver a recuperar y meterlo en la jaula. Porque créemelo, se acostumbran a estar enjaulados. Es parte de su hábitat ya. Hay mucha gente, muchas personas que se acostumbran a sus jaulas. ¿Cuántos entienden eso? Se acostumbran a estar batallando con esas cosas en su corazón y en su vida. Podemos ser hijos de Dios, venir a la iglesia, pero seguir enjaulados con cosas malas, con pecado. Y eso se vuelve una costumbre en tu vida. Se vuelve algo normal. Y ni siquiera le hacemos la lucha para salir de esa jaula, de esa atadura, de esa cadena, de ese pecado. Estamos tan acostumbrados que lo vemos como algo normal. Pero Dios quiere hacerte libre. Dios tiene un plan para cada vida, de cada mujer y cada hombre que forma su pueblo. Él quiere que tú salgas de esa jaula, que rompas esas cadenas, que te apartes de ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un plan para ti. Y con esto quiero terminar mi sermón con mi tercer punto. Dios nos liberó de las jaulas del pasado para que ahora volemos libres como las águilas. Mira, Dios tiene el poder para hacer de cada uno de nosotros un águila. Sí, un águila que vuele grandes alturas y largas distancias. No estoy hablando de tu poder o de tu capacidad. Estoy hablando de lo que Dios es capaz de hacer a cada uno de nosotros. Nos dice el verso 28 de nuestro texto: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Piensa en esto por un momento. ¿En quién es Dios? ¿Quién es en el que estás creyendo? Dice el profeta: piensa quién es tu Dios. ¿Quién es el Padre Celestial? Y Él está haciendo esta pregunta: ¿no has sabido o oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Sí, Dios, mira, Dios es todopoderoso. Dios hizo el universo, hizo a los seres humanos, a los animales. Pues Él tiene un gran poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tiene ese poder para hacer de ti una persona libre. Una persona como una águila que pueda volar grandes alturas y grandes distancias. Amén. Y nos dice más adelante nuestro texto: Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así llegamos a Cristo sin fuerzas. Yo llegué desanimado, fracasado, con muchos problemas en mi vida de todo tipo. Pero clamé a Él, clamé a Dios, y Él me ayudó, me llenó de fuerzas, me llenó de esperanza y me llenó de ilusiones en la vida. Llegamos dañados, llegamos desilusionados, pero nuestro Dios es todopoderoso, es quien insiste en darnos fuerzas. ¿Cuántos entienden eso? Él dice que ayuda al cansado y lo restablece, lo revitaliza. Aquí ya no tiene fuerzas, Él lo llena de fuerzas, de nuevas fuerzas. Nuestro Dios tiene todo el poder para hacer de cada uno de nosotros una persona de éxito. En todos los sentidos, hermanos. En tu familia, en tu trabajo, con tu matrimonio, en donde quiera que te presentes, ser una persona agradable, ser una persona de éxito, ser una persona de luz entre la oscuridad. La Biblia está llena de personajes que fueron desconocidos, pero pusieron su vida en las manos de Dios Todopoderoso y su vida cambió. Ruth, por ejemplo, una moabita que decidió tomar al Dios verdadero como su Señor. Cuando esta mujer estaba poniendo su vida en las manos de Dios, el Dios de los israelitas, el Dios de Israel,
todo cambió para ella, teniendo un gran destino. Cambió su vida por completo. Ese es el plan de Dios, es el plan del Padre Celestial para todo aquel que recibe por hijo. Grandes hombres y mujeres de Dios que impactaron su generación lo están haciendo una vez más. Dios por todos lados está levantando hombres y mujeres en este último avivamiento en todo el mundo para ser de influencia para todos los demás. Y Dios no tiene la excepción de que en este lugar se levanten esas vidas, esos hombres y mujeres para ser de influencia para muchas personas más. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué tanto estuvimos enjaulados, qué tanto tuvimos en pasado pecados y problemas. Dios puede hacernos libres y permitir que levante las alas como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué tantos daños nos hizo el diablo, o qué tanto nos usó, o demonios que tuvimos en nuestra vida. Ahora eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eres una hija de Dios y Él tiene gran poder para cambiar tu vida por completo. Porque es el Dios al que le servimos. Es el Dios al que te predico en este lugar. En el Salmo 60, en el versículo 12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Está diciendo que no es con nuestras fuerzas. ¿Cuántos entienden eso? Que es con el poder de Dios como vamos a poder hacer proezas. Yo sé que hay muchas pláticas de superación personal en esos tiempos, y sí creo que todos tenemos un gran potencial como personas, como individuos, como seres humanos, pero hay veces que ni eso nos ayuda, porque están todavía esas jaulas, esas cadenas que nos están deteniendo. Aun cuando ya somos cristianos, no despegamos, no somos personas de éxito, porque aún estamos batallando con eso, con ese pecado en nuestra vida. Cuando Dios quiere hacernos libres, cuando Dios quiere que hagamos proezas. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué tan desconocido haya sido en tu vida, o qué tan pobre fuiste, o cuántos fracasos has tenido, Dios puede hacerte volar como las águilas. Los científicos lo dicen en diferentes sentidos, que la mayoría de los seres humanos solo utilizamos una pequeña parte de la capacidad de nuestro cerebro, quizá el 20 o el 30%. Pero lo que no dicen es que hay un diablo que tiene enjaulado a la humanidad. Y esa es la realidad. Hay demonios que tienen enjaulada a la humanidad y quieren seguir haciendo esto por toda la vida. Ese es su plan, ese es su propósito. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios y Él tiene el poder para hacer de cada uno de nosotros personas de éxito. ¿Cuántos dicen amén? Pero la clave está en que cada uno de nosotros sirvamos a Dios con todo el corazón. Que no andemos a medias, porque el texto nos dice: los que esperan en Jehová, esos son los que levantarán las alas como las águilas, los que llevan una relación sincera con Dios y le sirven. No podemos ser tibios, no podemos un día sí y quizá otro día ya no. Él dice que los que están esperando en Dios, los que están sirviéndole a Dios, serán los que levantarán las alas como las águilas. Podrás sentirte la persona más débil, más ignorante, más fracasada, como yo lo sentía cuando estaba llegando a los pies de Dios, a la iglesia por primera vez. Pero Dios con su poder puede hacer de ti una gran persona. Dios me ayudó a ser diferente, a ser un hombre mejor para mi familia y para mi sociedad y para toda la gente que me conoce. He logrado hacer grandes cosas ayudando a los demás. Y Dios quiere que tú seas usado para ayudar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios que hace la diferencia, y de eso se trata venir a la iglesia, de hacer la diferencia, de ser diferentes. Cada hombre y cada mujer tiene el llamado de ser diferente. Salir de este lugar con un corazón transformado, cambiado, para poder conquistar y alcanzar al perdido, al que se ha apartado de Dios, al que no cree en Dios. Ser luz donde hay oscuridad. ¿Cuántos entienden eso? Y así Dios va a bendecir tu vida.
Te va a ayudar a ser una mujer, un hombre de éxito y de mucha prosperidad. Así que tú tienes el potencial de ser una persona que pueda ser libre de las cadenas y las jaulas en las que el diablo te ha metido. Solo es cosa de que se lo pidas. Quiero que agachemos el rostro en esta noche, que cerremos los ojos por un momento.